Hola y bienvenidos un día más a Negocios de Carne y Hueso, aquí en Negocios Televisión, el programa que te apoya para lanzar o hacer crecer tu negocio si eres emprendedor, empresario, dueño de un negocio o autónomo. Ya sabes que en este programa hablamos tu mismo idioma porque es un programa hecho por y para empresarios y emprendedores, que somos los que representamos el 98% del tejido empresarial de este país. Y es que está demostrado que solo aprendiendo de la experiencia de otros empresarios se reducen los periodos de aprendizaje. Por eso en cada programa te aportamos las herramientas, los consejos, las claves y todo lo que necesites para lanzar tu negocio y hacerlo crecer hasta donde sueñes. Porque recuerda que a emprender y a ser un buen empresario se puede aprender. Y aquí tienes tu espacio para lograrlo. Antes de meternos en harina, déjame resumirte los contenidos que te hemos preparado en el programa de hoy. Quizá eres de los autónomos que no vas a recibir ayudas por no poder justificar la disminución en tu facturación, o es posible que hayas tenido que cerrar temporalmente tu negocio o te lo estés planteando. Sea cual sea tu situación, vamos a analizarla con Eduardo Abad, presidente de UTTA, la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos. Y en el lugar para aprender a ser empresario, vamos a darte las claves para aumentar tus ventas con una herramienta fundamental para todo dueño de negocio: el mapa del viaje del cliente. Lo haremos con nuestros mentores y expertos Julio Gisels y Miguel Moneo. Y en el rincón de la startup hoy te traigo a BioHope, una startup de biotecnología donde investigan y desarrollan herramientas de medicina de precisión para afecciones inflamatorias crónicas. Nos lo cuenta todo su CEO Isabel Portero. Y en nuestra píldora formativa te hablaremos de que sin una buena atención al cliente no hay negocio. Y acabamos el programa en nuestro bar. Hoy en Conversaciones de Barra, una emprendedora de raza y vocación, Catalina Hoffman, CEO de Vitalia, creadora del método Hoffman y premio en la categoría de empresa de la Fundación Princesa de Girona, además de estar incluida en la lista de las 25 mujeres más influyentes de España. Y sin más, no te muevas porque comenzamos ya con el lugar para aprender a ser empresario. Y es que los emprendedores y dueños de negocio estamos permanentemente obsesionados con aumentar nuestras ventas. Y seguro que a estas alturas ya tienes claro que para conseguirlo debes conocer muy bien a tu cliente objetivo. Quizá te preguntes por qué un cliente pasa tanto tiempo examinando un producto antes de agregarlo al carrito de compra, o por qué hay clientes que necesitan varios pasos para llegar del punto A al punto B y otros en un solo clic. ¿Te imaginas lo que supondría para tu negocio poder entrar en la mente de tus clientes y saber cómo piensan y sienten? Bien, pues existen herramientas que nos lo permiten. Hoy te vamos a presentar una de ellas que a mí me encanta, es casi mágica, se llama el mapa del viaje del cliente. Y para ello contamos con nuestros mentores expertos, Julio Gisels, experto en ventas, y Miguel Moneo, CEO del Campus 360. Bienvenido, Julio. Bienvenida, Marlo, muchas gracias. Bienvenido, Miguel. Buenas tardes, Mariló. Pues bueno, encantada de que nos metamos en estas herramientas, sobre todo para aumentar, incrementar las ventas tan necesario en nuestros negocios. Porque mira que cuesta, ¿eh? Cuesta bastante aumentar la venta. Bueno, vender en sí, ¿no? Encontrar tu cliente, conectar con él y luego llevarlo a un cierre. Bueno, necesitas de esos pasos, como siempre decimos. Bueno, pues vamos, desde luego, Miguel, es necesario, eso sí que lo tenemos claro, conocer la máxima información de nuestros clientes antes de empezar a implementar estrategias de venta. Absolutamente, porque desde el desconocimiento no puedes llegar al cliente, sino más bien todo lo contrario. Cuanto más datos tengas, más posibilidades tienes de acertar en lo que quieres. Y muchas veces pensamos que nuestros clientes son unos y no son unos, son otros. Y por eso tenemos que hacer este ejercicio de una manera especialmente importante, porque muchas veces muchas empresas fracasan por no encontrar correctamente sus clientes. Bueno, pues aquí no va a pasar eso. Todos los que siguen negocios de carne y hueso sabemos que eso no les va a pasar. Vamos a meternos en esta herramienta que a mí me encanta, es una herramienta que utilizamos mucho en Campus 360 y es el mapa del viaje del cliente. Vamos a empezar a definirla, Julio. Sí, ¿qué es el mapa de viaje del cliente? O en inglés se llama
Customer Journey Map, así es como se llama oficialmente en el marketing. Eso quiere decir que es el mapa de todos los contactos que tiene el cliente con tu negocio. Y básicamente hay que distinguir 3 etapas grandes: el antes, el durante y el después de la compra. Y a partir de ahí, el ejercicio del emprendedor o del empresario es justamente identificar cada uno de los contactos que tiene el cliente contigo, porque claro, vender al cliente requiere de una relación. Y muchas veces pensamos que la relación se limita a las veces que hablamos con él o ella por teléfono, cuando escribimos un correo, cuando hacemos la visita. Pero realmente la relación empieza ya con el primer anuncio, la primera vez que escuchan el nombre de tu empresa. Sin duda. Y ese es el primer contacto y también el inicio de ese viaje que va, esa trayectoria que va a mantener el cliente con tu empresa. Justo, porque es un viaje, una trayectoria completa y que tiene un orden y unos pasos que hay que seguir. ¿Qué beneficios aporta al negocio, a la empresa, hacer ese mapa completo? Los beneficios son muchos. Ante todo, cuanto más puntos puedes medir, ¿vale?, mejor puedes mejorar tu proceso de venta y de atención al cliente y demás, ¿no? Pero sobre todo, el beneficio radica para mí personalmente es que si tú sabes identificar cada uno de los contactos que tiene el cliente contigo, cuando, por ejemplo, en un comercio, cuando pasa por la calle y ve tu vitrina, ve tu letrero, ve el escaparate, entra en la tienda, huele, mira, hay muchos contactos visuales también de las personas que atienden, etcétera, etcétera. Si tú sabes definir exactamente cuáles son esos contactos, también puedes hacer todo el esfuerzo para mejorar la experiencia de cada uno de ellas. Y es ahí donde mejores las ventas, mejoras la fidelización y sobre todo mejores pues, todo el viaje que tiene el cliente contigo. ¿Qué información clave va a mostrar esta herramienta, Julio? Bueno, la clave es la información que te va a mostrar muchas veces, y si lo haces bien, son los puntos donde estás flojo en la empresa. Y es fundamental, los puntos donde estás flojo. Básicamente, a mí, para simplificar esto, de esto se puede hablar días enteros, pero para simplificar eso, la pregunta es, vale, si mi cliente me manda un correo, ¿qué puedo hacer yo para mejorar la experiencia de ese envío de correo? ¿Qué es el siguiente contacto que tiene el cliente conmigo? Y yo lo digo muchas veces, ¿qué pasa con tu cliente cuando envía un correo o te contacta a través de tu página web? ¿Qué es lo que pasa con ese cliente? Porque el 90% de las empresas no pasa absolutamente nada. Pasa 24 horas después cuando llama a alguien, pero en ese momento no pasa nada. ¿Qué puedes hacer para mejorar esa experiencia? Que se envíe un correo automático. Por ejemplo, es una de las opciones. Con un recurso, bueno, hay mil y unas cosas, es a ti definirlas, por supuesto, ¿no? Ahora nos metemos en esos pasos del mapa del viaje del cliente. Miguel, tú que estás tanto pues bueno, con emprendedores en tu día a día, estamos tanto con ellos. ¿Por qué les cuesta tanto entender que pues bueno, conocer la psicología del cliente es fundamental para elegir los productos y la forma y los mensajes de llegar a ellos? Hay mucho emprendedor que lo que le encanta es suponer e imaginarse lo que los clientes van a hacer. Y eso no sirve de nada. Hay que saber exactamente lo que van a hacer los clientes. ¿Y cómo sabes lo que van a hacer los clientes? Probando y tomando muchas informaciones y muchas muestras. No tenemos que suponer que el cliente va a responder en un día o en 2 o en una semana. Tenemos que hacer pruebas para saber en cuántos días de media responde el cliente, si le gusta o no recibir el correo que nos ha comentado Julio y si prefiere que le llamen por teléfono o le pongan un mensaje de WhatsApp. Porque muchísimas veces se pierden ventas. Y no hablo ya de comercio, sino cualquier negocio digital que puedas comprar por una tienda, muchas veces necesitas de un apoyo de una persona, ¿no? Y muchas ventas se pierden pues porque la llamada no llega a tiempo, porque el correo sale 24 horas más tarde y son ventas perdidas. Y esa información es valiosísima. Sin duda, sin duda. Hay que tomar conciencia lo primero. Y antes de empezar a preparar la herramienta del mapa del viaje, que además, pues bueno, yo al menos la hago en un Excel, en una plantilla específica, con las distintas fases de ese viaje. Pero antes hay que preparar, hay unos pasos previos. ¿Cuáles son esos pasos previos, Julio? Vale. Bueno, el primer paso es obviamente conocer a tu cliente, como siempre, y tener claro cuál es Ya te he dicho que hay un antes, un durante y un después. ¿Vale? Eso lo tienes que tener claro. ¿Qué son los contactos de venta?
¿Qué son los contactos de fulfillment? Fulfillment quiere decir cuando entregas tu producto o tu servicio. ¿Y cuáles son los contactos de fidelización o postventa, como lo llamamos aquí también en España? Eso lo tiene que tener muy claro. También tiene que tener muy claro los recursos que tienes y que a mí lo que me gusta hacer es mirar la competencia. Me encanta mirar la competencia y sobre todo identificar aquellas cosas que no están haciendo, ¿vale? Y muchas veces esa información también la podemos recabar de los propios clientes. Siempre. Siempre. Bueno, pues ya tienes identificadas a la competencia, a las personas, a ese público objetivo. Esos objetivos también están definidos. Hay que enumerar una serie de puntos de contacto específicos para saber lo que el cliente piensa, siente y adelantarnos a ello. Esa es la clave mágica de esta herramienta, ¿no? Exactamente. Entonces, hay que definir todos los puntos de contacto. Entonces, los puntos de contacto son, por ejemplo, lo que dije, ya en la publicidad o en la propia vitrina, que pasan por tu tienda. Luego el primer contacto. Ahora estamos entrando en la venta. El primer contacto, la petición de información, de cómo damos nuestro precio, de cómo damos nuestro presupuesto, por ejemplo, si ese es el caso, de qué se hace de seguimiento, cómo se hace seguimiento, de cómo se hace la propia contratación, cómo podemos mejorar ese proceso, la contratación. Un ejemplo clave es Amazon. Amazon, en su momento, lo primero que hizo era simplificar el proceso de compra, en el carrito de compra. Cuando todos los e-commerce de ese momento necesitabas rellenar 50.000 formularios, Amazon lo simplificó en una. Y eso era para ellos un gran cambio y era un gran diferenciador que les hizo, ¿no? Y luego, hasta ahí, muchas veces los emprendedores, los empresarios lo tienen claro. Hasta ahí sí. Hasta ahí sí. ¿Y dónde ¿Cómo lo falla? vendo, no? Pero luego, muchas veces, yo en mi propia empresa teníamos... llegó un momento que teníamos un poco de retrasos en la entrega y demás, y empezamos a tener gente que llamaba un poco fastidiada, ¿no? Clientes un poco fastidiados, y nos dimos cuenta que muchas veces había un fallo de comunicación por nuestra parte. Entonces, también empezamos a mejorarlo. Entonces, no solamente es el Customer Journey para mejorar la venta, pero también para mejorar el fulfillment y también el propio rendimiento de la empresa. A nosotros nos ahorró mucho dinero en un estadio antes, poder comunicar correctamente al cliente, mira, los siguientes pasos son esto y esto. Y cuando ocurre algún retraso, pues actuamos de esta manera. Y con eso ya solucionamos el problema de antemano, mejoramos la experiencia del cliente, ahorramos costes, ¿no? Y evitamos obviamente la mala prensa que a lo mejor... Pues, y solo vienen recomendaciones positivas, ¿no? Porque al final un cliente satisfecho abre la puerta a muchos clientes satisfechos y es algo que todos los dueños de negocios sabemos, que lo que tienes que tener es clientes satisfechos porque son los mejores vendedores de cualquier producto, sea digital, sea presencial, sea de lo que sea, son tus mejores prescriptores, efectivamente. Sin duda, y bueno, a ver, esta es una herramienta que evidentemente si nunca la has hecho, a lo mejor no es fácil ponerte a hacerla tú solo, como decimos siempre, busca ayuda, busca mentores que te puedan acompañar, no lo hagas solo, ¿verdad, Miguel? Correcto. Es clave. Al final tienes que buscar especialistas, ¿no? Para todo y para en esto este punto también, porque por supuesto. va a reducir muchísimo todo ese periodo, todo ese aprendizaje hasta que conoces e identificas a tu y va a ser público más rentable, objetivo. más barato, al final es un win-win absoluto. Déjame, Miguel, que vamos a felicitar aquí que le tenemos ahora, ahora que nadie nos ve, vamos a felicitar esperemos no, que son muchos, a Julio, porque acaba de recibir un premio. Bueno, Julio es un gran empresario, además de mentor y experto en ventas en Campus 360. Pues bueno, ha recibido el premio a la excelencia educativa en una de tus empresas, English System Language Consultant. Cuéntanos, bueno, enhorabuena por ese premio y cuéntanos rápidamente qué hace esa empresa y qué ha significado ese premio, porque al final hay que celebrar los premios que recibimos los empresarios. Claro que sí, enhorabuena, Julio. Hay que celebrar. Muchísimas gracias, Mariló. Bueno, me hace especial ilusión. Ante todo decir que, bueno, English Systems es una empresa con más de 30 años de trayectoria y desde luego ese premio es gracias a esos 30 años de dedicación de todo un equipo grande de English Systems. ¿Y qué hace English Systems? Pues hace formación, ayuda a emprendedores y empresarios y a equipos de trabajo a mejorar su comunicación, sus habilidades de comunicación en inglés para mejorar su competitividad en ese mercado tan internacional en el que ya estamos trabajando hoy por hoy.
y hoy más, ¿no? Que incluso con todo Sí. teletrabajo y demás tenemos que hacer bastante más esfuerzos internacionales. Pues nada, le estamos de celebración, enhorabuena de nuevo Muchas por gracias. por ese premio. Tenemos que seguir hablando mucho de ventas y de estrategias comerciales, pero hoy ya nos quedamos sin tiempo en este espacio porque nos vamos a nuestro rincón de la startup. Y vamos ya pues con nuestra sección dedicada a conocer a fondo a las startups más innovadoras. Queremos conocer las historias que hay detrás de cada sueño y que nos inspiran. Ya sabes que en nuestro programa tienes un espacio y la oportunidad de contar en directo tu proyecto, la fase en la que te encuentras e incluso buscar y enamorar a inversores aquí en Negocios Televisión. Y nuestra invitada de hoy rompe con muchos estereotipos. Isabel Portero es médico y profesora en la Universidad Complutense de Madrid. Gracias a su amplia experiencia en el campo de la biotecnología, en 2015 fundó BioHope, empresa de la que es CEO. Desde entonces, este proyecto dedicado a la medicina de precisión con tratamientos personalizados a pacientes con enfermedades crónicas no ha dejado de crecer, de recibir premios y además de despertar el interés de muchos inversores. Nos lo va a contar Isabel. Bienvenida, Isabel. Muchísimas gracias, es un placer para mí estar aquí con vosotros. Pues imagínate a nosotros invitarte a que inspires con tu historia emprendedora a muchas startups, porque bueno, tienes una historia detrás. Y vamos a empezar por el principio, porque para mí hay una cosa que me llama la atención. Tú te denominas, fíjate todo lo que eres, médico, pero te denominas inventora. Cuéntame esto. Bueno, a ver, básicamente soy coinventora, pues no soy la única, ¿no? Esto va de imaginar, encontrarte un problema, tenerlo delante de tu cara, asumir el reto, querer resolverlo y ponerle creatividad. Y creo que esa combinación es algo que a mí me gusta particularmente. Bueno. Entonces, viene un poco más por ahí la cosa. Bueno, pues cuéntanos cómo empieza esta historia, la historia de BioHope, porque no es nada habitual que un médico emprenda. No, es Eso muy sí raro. que no es habitual. ¿Cómo será de raro? Esto es una anécdota que se cumplieron no hace mucho tiempo los 25 años de la promoción mía de la Facultad de Medicina y me pidieron que diera una charla por la rareza. Por la rareza de que el médico emprenda, Claro, ¿no? dijeron, hombre, cuenta Aquí tú esta rompiendo historia. estereotipos, ya os decía yo. Bueno, ¿cómo pasa? Pues bueno, pasa porque de la experiencia mía profesional, es una experiencia la de los médicos que es profesional, pero también es humana. No solo de los médicos, de cualquier persona que se aproxima al mundo de la salud o al mundo de la sanidad. Entonces hay pacientes que pues de alguna forma te despiertan esa creatividad y esas ganas de resolver problemas. ¿Qué problema resolviste? O sea, ¿qué problema detectaste en el mercado que resolviste con tu solución? Porque así es como nace todo. Efectivamente. Bueno, yo de lo que me di cuenta es que la forma de manejar la medicación para tratar las enfermedades inflamatorias crónicas, que traducido es lo que para la gente consideraría los reumas, o cosas en las que las defensas, el sistema inmunológico está haciendo cosas raras, ¿no? También sucede, por ejemplo, en el campo de los trasplantes para evitar el rechazo. Pues yo me di cuenta que todo eso se manejaba de una forma bastante obsoleta. Sí, porque además hay un dato que aproximadamente un 30% de los pacientes que pierden el riñón trasplantado debido a un rechazo, a pesar de los fármacos, es muchísimo, ¿no? O sea que... Es muchísimo. Y si uno compara, la forma en la que se manejan ahora estos fármacos se parece a la oncología de hace 30 años. Vaya. Cuando el manejo del cáncer hace 30 años era un poco para todos café. Seguro que le sonará a las personas que están viendo el programa lo de las líneas de quimioterapia. La primera línea, la segunda línea, pero eran cosas estancas y las mismas para todos los pacientes. La oncología ha cambiado radicalmente. Ahora se utiliza medicina personalizada, medicina de precisión, como tú decías antes, y se anticipa la respuesta del fármaco que vas a poner. Yo lo que me di cuenta es que en todo el mundo, o sea, en toda el área de la inflamación y del sistema inmunológico, las cosas se manejan como la oncología de hace 30 años, sin personalizar. Y dije, pues esto es una barbaridad que tenemos que resolver. Y ahí estabas tú para resolverla. Y así es como empieza BioHope. Así es como empieza BioHope, efectivamente. ¿Qué es a día de hoy BioHope, Isabel? Pues BioHope es una startup
pero ya llevamos 5 años de vida, un poquito más. O sea que poquito a poquito ya vamos pasando a pyme. Ya vamos pasando a pyme, ya vamos pasando a pyme. Yo estoy muy orgullosa de lo que es Biohope hoy en día, porque en esos 5 años hemos hecho todo desde la nada. Lo cual habla muy bien del equipo que hay detrás y también de todas las personas que nos han apoyado. O sea, inicialmente Biohope era una idea y ahora mismo es una empresa de 20 personas que ha desarrollado un producto que ya tiene casi todas las certificaciones necesarias para poder salir al mercado, ¿vale? No queda prácticamente nada, y que está en fase de prelanzamiento, de pre-marketing, ¿no? Entonces estoy francamente contenta de haber hecho este recorrido, sinceramente en poco tiempo, para lo que es el mundo del desarrollo de productos sanitarios. ¿Y cómo ha sido? Han sido 5 años, evidentemente es muy rápido entendemos, para una startup de biotecnología, pero ¿cómo ha sido este proceso? Porque sí, tú empezaste sola, con esa idea, con ese sueño que viste ahí, pero ponerlo en marcha, convencer a inversores, porque entiendo que hay una inversión muy importante detrás. Sí. ¿Cómo empezó todo? Empezó todo con una persona que era una business angel, como se dice en el sector, ¿no? Una femenina. Una femenina. Muy bien, una femina. Una femenina. Una femina una mujer apoyando. Que me conocía de antes y de hecho de una colaboración voluntaria en unas ONGs. Y le gustaba lo que hacía y dijo, te voy a ayudar. Entonces, bueno, pues decidió ayudarme y puso el capital semilla, ¿no? A partir de ahí... ¿De qué dinero estábamos hablando en ese momento? ¿Cuál fue la primera aportación que tú necesitabas para arrancar? Porque eso también es muy inspirador para la gente que está en esa fase. Pues mira, eran 80.000 euros anuales. Y había un precompromiso de unos 4 años aproximadamente. Con lo cual hay que confiar mucho en ese emprendedor para hacer una apuesta así y una inversión de ese tipo. Sí, yo desde luego siempre se lo agradeceré y creo que eso permitió que esto exista, ¿no? Claro. O sea, eso de entrada. Después, el siguiente que apostó fue la Comisión Europea, porque nos dieron una subvención bastante importante, de 3,8 millones de euros, en un programa de apoyo a las pymes muy competitivo, muy difícil de conseguir, pero mira, tuvimos la fortuna de poder conseguirlo. Sí, bueno, aquí encima que estamos diciendo todas las ayudas europeas que se pierden, que saber que están llegando a alguien ya es una... Sí, porque no es corriente. Entonces, y con ese dinero básicamente hicimos toda la construcción del producto a partir de un primer prototipo que teníamos y de hecho la construcción de la propia empresa, o sea, de convertirlo en casi un grupo pseudo universitario de gente investigando en lo que es una empresa de verdad, ¿no? ¿Y cómo una doctora se convierte, y profesora además de la universidad, se convierte en empresaria? Porque ahora, ¿qué eres más? ¿Doctora o empresaria? ¿Qué sombrero te pones? Complicado, ¿verdad? Es complicado. A ver, yo soy ahora más empresaria que doctora en mi trabajo, ¿no? Pero soy muy doctora, eso está en mi ADN. Lo que ya no soy profesora universitaria en este preciso momento, porque tuve que dejarlo para poder dedicarme casi full time. Es que ya te iba a preguntar, mi siguiente pregunta era cómo lo compaginas, porque vamos... Era imposible, de hecho tuve que renunciar a hacerlo, ¿no? Es más, yo diría que el mundo de la empresa, cuando te metes, pues ya es un torbellino, entras ahí y hay tantas cosas que hacer y tantas que aprender. ¿Y cómo has aprendido tú a ser empresaria? Porque yo aquí siempre digo, ya me oís, que a ser empresario no se aprende en la universidad, en las escuelas de negocio, no, se aprende en el día a día. ¿Cómo lo has aprendido tú y qué ha sido lo mejor y lo peor del camino? Estoy aprendiendo todavía, ¿eh? Sí, todos. Yo llevo 25 años y sigo aprendiendo. Dicho con humildad, porque me queda todavía mucho por aprender. Lo que más he aprendido, o sea... Básicamente aprendes con la experiencia. Yo he aprendido mucho con la experiencia y hablando con mucha gente. O sea, las personas con las que puedes hablar, que tienen buena voluntad contigo, desde inversores que tengo en la empresa, que me han ayudado mucho y no quiero dejar de decirlo, porque estoy muy, muy agradecida. Pues aprovechando eso, aquí tenemos a uno de los inversores que en su momento, Miguel Moneo, que es como nuestro comodín para todo. Nos sirve para un roto y para un descosido. Pero además también apostó en su momento, pues bueno, como Business Angel por Biohope. Miguel, ¿qué fue lo que te llamó la atención de Isabel y del proyecto? Todo.
Es muy difícil explicar exactamente por qué. O sea, los inversores en general apostamos por personas / proyectos, pero primero por personas. Y Isabel estaba claro que lo iba a conseguir. Bueno, y lo consiguió. Sí, sí, hasta donde he llegado lo hemos conseguido y seguimos en ello, porque la empresa tiene todavía, vamos, tiene camino. Ha pasado de ser una startup, de un proyecto, a ser un proyectazo impresionante y, vamos, sin límite. Y el camino que le queda. Entonces, nos estabas contando que, bueno, hay distintas fases, distintos inversores que van apostando y habéis cerrado una ronda hace poco muy importante también. ¿De cuánto? Cuéntanos. Bueno, hemos cerrado dos prácticamente juntas, en torno a los 3 millones de euros aproximadamente, entre una cosa y la otra, y ahora abrimos una más, que es realmente la ronda de este año para cubrir las necesidades de la compañía en los siguientes 2 años, que básicamente es el tiempo que nosotros necesitamos para completar toda la fase precomercial, vamos a decir, ¿no? Todas las aprobaciones, todo el pre-marketing, todo lo que hay que hacer ahí antes de hacer un lanzamiento convencional. Vale, porque ahora está entonces... ¿en qué consiste esa fase precomercial de la que habláis? Porque ahora lanzas un producto... Espera, que yo el nombre no me acuerdo. Inmunobiograma. ¿Ves? Gracias. ¿Y cómo está ese producto? Creo que ya está pues para lanzarse en hospitales. Cuéntanos un poco. Sí, el producto está efectivamente certificado, ¿vale? Nosotros estamos terminando toda la parte de aprobaciones de la propia empresa, ¿no? Para funcionar como laboratorio de inmunología, etcétera, etcétera. Pero el lanzamiento será dentro de un poquito de tiempo. O sea, del año que viene en adelante, dependiendo de los mercados, o un poquito antes o un poquito más tarde. Y básicamente lo que tenemos que hacer ahora es enseñar a los médicos de los hospitales, utilizando una serie de programas, qué es el producto, cómo funciona, porque el producto es disruptivo. Es una innovación muy grande dentro del campo de los trasplantes. Es muy innovador. Entonces, por eso hay que enseñar un montón. Hay toda una fase, vamos a decir, docente, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer a lo largo de este año, aparte de completar todas las cuestiones de camino regulatorio, porque en los productos sanitarios la legislación justo cambia. Va a cambiar justo el año que viene, entonces estamos preparando todo el camino para adaptarnos a la nueva legislación. Ahora vamos a hablar de esta ronda, no te vas a ir de aquí sin que enamoremos a tus inversores en directo, pero cuéntanos como sanitaria, investigadora, ¿cómo estás viendo la situación, la pandemia y cómo la estás viviendo desde dentro? Bueno, a ver, esto ha sido como una montaña rusa. Yo creo que para los que estamos relacionados con el mundo de la salud, como para todo el mundo, ¿no? Afortunadamente, con las vacunas, pues cada vez vamos a ir viendo un poco más la luz al final del túnel, porque yo calculo, en mi opinión, ¿vale? Creo que cuando esté vacunados toda la población por encima de 60 años, realmente, que son ahí ya la problemática disminuye de forma drástica, ¿vale? Entonces yo creo que sí que esto es lo que es la luz que nos va a permitir pues seguir más adelante. Tampoco anticipo que las nuevas variantes a priori vayan a, digamos, cambiar o a corto plazo vayan a dejar de funcionar la vacuna en relación con las nuevas variantes que hay para el COVID. A priori no debería. Bueno, hablábamos de que empiezas una nueva ronda. Cuéntanos qué fase es, qué ronda buscáis, qué tipo de inversores buscáis. Y venga, pues cuéntanos, que es tu momento. Sí, claro. Bueno, pues nosotros ahora en esta ronda... fundamentalmente estamos buscando socios industriales o inversores profesionales que quieran acompañarnos en toda esta fase final que estoy comentando de pre-marketing antes de hacer un lanzamiento de ventas convencional del producto. Y nos viene muy bien que sea un socio industrial, porque puede complementar todas las capacidades que tenemos en la empresa con un brazo comercial y otra serie de cuestiones que de alguna forma nos llevaría a una situación de sinergia. ¿Cuánto dinero buscáis? 5 millones. Vale, pues es tu cámara, es tu momento. Presenta BioHope, enamora a tus inversores y es el llamamiento para ellos. Así es que aprovecha. Pues muchísimas gracias. Pues venga, todo tuyo. Bueno, pues BioHope es una empresa que, como he comentado, es una empresa de biotecnología. Supuestamente, y yo soy una convencida de ello, es uno de los sectores realmente por los que se debería apostar en España como país, ¿no? Todo lo relacionado con la salud, bueno, a las pruebas me remito, con el tema de la pandemia. Nosotros hemos hecho, en mi sincera opinión, un buen trabajo a lo largo de estos 5 años. Nuestras previsiones son de crecimiento
y necesitamos 5 millones para abordar la fase final que nos queda antes de poder salir al mercado en condiciones. Todos los inversores aquí llamándonos y poniéndose en contacto con BioHope. Miguel, invertirías de nuevo, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Lo que pasa es que esta es una serie en la que yo ya no voy. Estamos hablando aquí de socios industriales y pronto esperemos que la salida a bolsa no tarde mucho. Pues soy un convencido de ello. Es el siguiente paso, tú tuviste ahí muy buen ojo. Pues nada, Isabel Portero, CEO de BioHope, enhorabuena por este proyectazo, gracias por compartirlo en Negocios de Carne y Hueso y nada, mucha suerte con esta ronda y aquí a contarnos todos tus éxitos. Muchísimas gracias y os doy también la enhorabuena a vosotros por este espacio y todo el buen trabajo que hacéis para el mundo emprendedor. Muchas gracias, de verdad. Y vamos ya con negocios y actualidad, porque el 80% de los autónomos ha visto cómo su facturación se ha desplomado en un año. El 5% no tiene directamente ningún ingreso. Las ayudas públicas han llegado tarde y mal, ya lo sabemos, y nos dejan una situación alarmante. Casi 200.000 trabajadores por cuenta propia van a echar el cierre en cuanto a la prestación por cese de actividad termine, junto a los ERTEs el próximo 31 de mayo. Hablando claro, 4 de cada 10 de los autónomos que están cobrando esa ayuda ahora mismo van a tener que cerrar su negocio. Estas son las cifras que ha publicado el último barómetro de situación del autónomo. Para tratar este tema nos acompaña esta tarde Eduardo Abad, presidente de UPTA, la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos. Buenas tardes, Eduardo. ¿Eduardo? ¿Nos oyes? ¿Eduardo? A ver, las cosas del directo. ¿Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ahora. Buenas tardes, Eduardo, presidente de UPTA. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bueno, preocupados. No es para menos, no pintan bien las cosas, ¿verdad? Hola, sí, Ay, no nos yo oye. te escucho perfectamente. Pues te oímos. Te decía, Eduardo, que no pintan bien las cosas para los autónomos de España, ¿no? Bueno, la situación es una... Evidentemente, la situación no es una situación que podamos definir de estar ante el fin de la pandemia desde el punto de vista económico. La situación es una situación compleja en la que miles de pequeñas actividades, pequeñas empresas, autónomos, profesionales, pues están viviendo de forma alarmante, esta última, vamos a llamarle fase, esperemos la fase última de la pandemia, pero que sin embargo está siendo y resultando la peor, puesto que en estos momentos sí que podemos decir clarísimamente que el consumo interno está absolutamente ralentizado, que el consumo de las familias ha caído en picado, prácticamente un 20% en este último trimestre. Estamos además ante una incertidumbre que es la que nos depara qué va a pasar en los próximos meses, si todo el proyecto que existe en nuestro país de vacunación va a ser efectivo. Estamos, por lo tanto, ante una situación de incertidumbre total en la que hace unas pocas semanas parecía que todo iba a ir bastante rodado y que la realidad, que es muy tozuda, pues nos está empujando a que pensemos, repensemos, pongamos en marcha nuevos mecanismos otra vez de diálogo con las administraciones, porque creemos que primero es necesario aumentar el periodo de duración del cese de actividad extraordinario. No vamos a ser capaces de llegar al 31 de mayo, que es la última fecha donde el cese de actividad extraordinario está estipulado. No vamos a ser capaces de tener la economía en principio en una fase de recuperación. No vamos a ser capaces tampoco de tener la economía preparada para que la salida de los expedientes de regulación de empleo se lleve a cabo en esa fecha. Y por otro lado, ahora mismo lo que estamos es esperando como agua de mayo que miles de autónomos se puedan beneficiar de esa ayuda ansiada y prometida por el Gobierno, que se ha publicado el pasado día 12 de marzo.
esa ayuda, Eduardo, ansiada como... Que es la ayuda fundamental. Y esperada, y bueno, esperemos que no llegue tarde para muchos autónomos y pymes. Realmente la dificultad es que es difícil, ¿no?, demostrar ese 75% de pérdida en los ingresos para justificar el cese de actividad. ¿Qué salida hay a esta situación? Bueno, vamos a matizar que desde la anterior publicación de la modificación del cese de actividad se ha bajado del 75 al 50. En estos momentos, de hecho, tenemos prácticamente 550.000 autónomos en toda España que se están beneficiando del cese de actividad. Ahora mismo tenemos en ciernes, bueno, pues esos 7.000 millones de euros que son los que ha puesto el Gobierno del Estado para que las comunidades autónomas gestionen esas ayudas a través de los decretos que tendrán que establecerse en cada una de ellas. Esa sí va a ser una ayuda fundamental para la última parte de la crisis económica, para que esos 7.000 millones se inyecten a la economía de forma rápida y que sea capaz, además, de reactivar de alguna manera los sectores que están a día de hoy absolutamente muertos. Es decir, estamos en el mes de abril y tenemos sectores de actividad que desde el pasado mes de marzo no han facturado ni un solo euro por la imposibilidad de desarrollar sus actividades. Pero lo que es más grave, tenemos la mayoría de los autónomos, de los epígrafes o de los CENAES con grandes dificultades económicas que tienen una pérdida de facturación superior al 60%. Es ahí donde tenemos que hacer todos los esfuerzos para tratar de que estos autónomos, estas pequeñas empresas, no cierren definitivamente la puerta de sus negocios y podamos hablar de una recuperación lenta, pero de una recuperación en la que no nos dejemos a ninguno tirado, que no nos dejemos a ningún autónomo, a ninguna pequeña empresa tirado en el arcén y, por lo tanto, salgamos todos juntos de esta crisis espantosa que ya, bueno, pues ya queremos y ya deseamos que empiece a hablarse de otros temas más que del COVID, que el cansancio pandémico también está afectando evidentemente a todo el mundo y a los autónomos y a las empresas en especial. Pues sí, Eduardo, estamos cansados, esperemos que sea el principio del fin, por lo menos, de esta situación tan dramática. Muchísimas gracias por lo que hacéis desde UCTA, por apoyar al colectivo y por atendernos esta tarde. Muchas gracias, Eduardo, presidente de UCTA. Buenas tardes. Un saludo para todos. Un abrazo. Y vamos ya con la píldora formativa de hoy, porque ya sabes que sin una correcta atención al cliente no hay negocio. Así es que no te muevas y no te la pierdas. Se subestima el valor de la atención al cliente. Y lo cierto es que siempre fue importante, pero desde hace unos años el aumento de la oferta, un mundo más global y sobre todo la capacidad de las redes sociales y de opinión inmediata que Internet otorga a tus clientes ha convertido a la atención al cliente como uno de los pilares más importantes que cualquier empresa necesita para poder crecer. Y amigo, amiga, sin crecimiento tu empresa está destinada a morir. ¿Cuántas veces te ha pasado? Vas a comer a un restaurante con una carta extraordinaria, pero que el servicio ha dejado mucho que desear. Hasta el punto que cuando te preguntan tus amigos ¿cómo fue la experiencia culinaria?, lo primero que les dices es pues no vuelvo, son unos desagradables y seguro que otras muchas perlas, que desde luego harán que tus amigos ni se planteen ir a ese restaurante. Pues hoy en día estamos todavía más expuestos, puesto que además somos capaces de decir y contar esa experiencia no solo a nuestros amigos, sino a personas que ni siquiera conocemos. Las famosas reviews, comentarios en portales específicos, TripAdvisor, El Tenedor, simplemente los comentarios en las redes sociales. Recientemente le preguntaron a Jeff Bezos, el dueño de Amazon, y es una de las personas más ricas del mundo a fecha de hoy, cuál era su secreto. Sin pensar un solo momento respondió: hacer que mi empresa gire en torno al cliente. Todo lo que hacemos en Amazon está orientado hacia la satisfacción total y absoluta del cliente y no al revés.
La atención al cliente genera lealtad. Una atención impecable genera evangelistas, que como ya hemos visto anteriormente es fundamental a la hora de nutrir tu lista y ganar tu audiencia. Con una atención al cliente excepcional puedes posicionarte en el mercado con un precio más elevado que tu competencia, con lo que atraerás inmediatamente a un cliente de mayor calidad que a su vez redunda en un mayor beneficio. Y mayor beneficio es igual a garantía de futuro. Con una atención al cliente exquisita conseguirás retener a tu capital humano. Tus empleados y asociados querrán seguir contigo, se sentirán orgullosos. Y cuanto más orgullosos se sientan, con más devoción y profesionalidad realizarán su trabajo, lo que redunda otra vez en una atención al cliente suprema y mayor beneficio, sin contar los costos de tener una alta rotación del personal, formación, la calidad de los productos y todo esto. Así que ya lo sabes. Luego no digas que no te lo hemos avisado. Pon a tu cliente en el centro de tu mundo empresarial y cada vez que vayas a diseñar un producto o un servicio o un proceso, un protocolo, un anuncio, una acción comercial, un precio, siempre ponte en los zapatos de tu cliente primero. Haz que se sienta único y que sienta que tu empresa se preocupa de verdad por él o por ella. Esto es una constante, como te decía, pero piensa que en un negocio digital es todavía mucho más importante. No es algo que quieras pasar por encima de puntillas. Destina recursos a la atención al cliente. Preocúpate de formar a tu personal y, sobre todo, preocúpate de hacer seguimiento. Que a nadie se le olvide que el alma de tu empresa, el motor, lo que hace que cada día se abra el negocio y genere valor de mercado, que pague las nóminas, que pague el bienestar de sus hijos, de tus empleados, es el cliente. En un negocio digital es mucho más fácil que nunca tener un mystery shopper, tener supervisores de comunicaciones internas, revisar casos de éxito y también casos de fracaso en el equipo, reunirse en torno a posibles brechas de calidad o en un entorno donde todas las personas que componen el negocio puedan aportar su grano de arena y que comprendan de la importancia de esto. Involucra a todo el equipo en la labor de la excelencia en la atención al cliente. Si no haces esto, lamento decirte que tu empresa tiene fecha de caducidad. Seguimos. A nuestras conversaciones de barra. Es el momento de relajarnos en nuestra barra, donde conversamos de tú a tú con empresarios que ya tienen una larga carrera empresarial a las espaldas y una empresa consolidada y que nos inspiran con sus historias porque ellos también empezaron desde cero. Hoy en Conversaciones de Barra te traigo una mujer emprendedora donde las haya y que en 2013 recibió el premio en la categoría de empresa de la Fundación Princesa de Girona y además está incluida en la lista de las 25 mujeres más influyentes de España. Hoy te presento a Catalina Hoffman, escritora, conferenciante, experta en entrenamiento cerebral, creadora del método Hoffman y del programa de entrenamiento Neurofitness. Con más de 20 años de experiencia ha revolucionado el concepto del cuidado del cerebro. Su pasión es mostrarle al mundo que aprender a cuidar nuestro cerebro es posible. Dirige además Vitalia, residencias y centros de día para mayores. Su sueño y proyecto de vida es hacer mejor la vida de los demás, mostrando las diferentes capacidades que tiene el cerebro. Encima su lema es que siempre, siempre, siempre se puede mejorar. Bienvenida, Catalina Hoffman. Querida, muchísimas gracias. Ya mira que la piel de gallina me tienes. Así, Pues, así sí que estamos bien tú y yo aquí. Pues ya te he dicho que nos falta el vinito. Totalmente. próxima. La próxima. Y de verdad que siempre se puede mejorar. Me encanta ese lema de vida y más en un momento como este, en el que todo es tan complicado. ¿No? Totalmente, mira, la gran pasión, y es lo que más me arrebata contar, porque la gente dice, no, siempre hay un deterioro, porque los años es deterioro. En el cerebro no existe deterioro. Cuando uno habla de muerte neuronal, es que claro, cumplimos años, las neuronas se mueren, perdón, no. A ver, si tenemos un infarto, tenemos una patología, puede que sí, pero ¿tú sabes la maravilla que es que siempre podemos crear nuevas rutas neuronales?
y que podemos activar y mejorar nuestro cerebro, me da igual la edad que tengamos y el momento en el que estemos. Pues cómo no voy a estar feliz con lo que hago, claro. Pues desde luego. Bueno, además tú eres emprendedora, como yo digo, de raza. Empezamos casi a la misma edad, Sí. a los 26 años. Bueno, además tú te defines, a los 26 años ya eras empresaria, como yo. Ya era jefa, yo decía que era jefa. Bueno, es que además es verdad, y lo éramos. Éramos unas niñas, pero lo éramos. Yo me acuerdo que cuando tenía 20 y pocos, y además después de estar estudiando carrera sociosanitaria, todo lo que es investigación, y además me he visto muy identificada antes con la doctora, ¿no? Porque dices, cuando venimos del mundo sociosanitario y de repente nos plantamos que queremos emprender, pues la gente nos dice, pues tú estás chana. Salao. O sea, ¿qué quieres hacer con esto? Así que sí es verdad. Porque además eres licenciada en medicina, especializada en terapia ocupacional. Eso es. Lo que soy es diplomada en terapia ocupacional, especialista en estimulación cognitiva, y lo que hice fue estudiar el primer ciclo de medicina, pero no soy médico, eso lo dejo claro para que luego no haya ningún problema. Vale. Pero bueno, desde luego a los 33 años ya sientes esa vocación, como digo, empresarial. Y es muy curioso porque empiezas dedicándote a los bebés. Sí. Empiezas con los bebés y de repente dices, bueno, qué bueno, a los bebés todo el mundo le apetece dedicarse, pero a los ancianos no. Y ahí es donde a Catalina se le enciende el chip. Cuéntanos. Eso además que fue así, fíjate, me acuerdo perfectamente, en estimulación temprana era una maravilla, rehabilitabas bebitos perfectos o con patología, claro, tenía una capacidad de mejora brutal. Entonces todo el mundo quería hacer prácticas, aprender, y veías siempre que había listas de espera para trabajar ahí, y pasabas por la planta de geriatría y los veías sentados, no hacían nada, y yo preguntaba, pero ¿y por qué no se rehabilitan? Bueno, total, si es que claro, con los años que tienen, y yo digo, no puedo entender. Y entonces empecé a decir, pero si el cerebro es igual, independientemente de la edad que tengamos. Y no había nada especializado en eso. Y ahí es donde dije, pero ¿por qué no enseñamos a rehabilitar el cerebro, da igual la edad, incluso a demostrar que se puede mejorar? Y así arranqué. Bueno, pero cuando hace ya, pues eso fue en el 2004. Sí, en el 2004. Entiendo que cuando a principios del 2000 empiezas a hablar de ciertas Sí. cosas, pues eso, pues te tomaban como... Totalmente. Y además es que ahora, fíjate, ahora hablamos de neurociencia y hablamos Sí. de cerebro, y gracias a Dios cada día se escucha más, pero antes nada. Te decían, pero el cerebro ¿para qué? Cuando te falle, bueno, pues ya te tomas una pastillita y ya veremos. te quedas. Nada. Cuando hablabas de mejora, prevención, rehabilitación, nada, pero no solo en España, fuera, ¿eh? Porque yo era de las de mochila, me voy a Japón y ahí voy yo cual vikinga con todos así pequeñitos, nadie hablaba inglés, yo no hablaba japonés, y yo con señas intentando averiguar qué hacían para envejecer tan bien, así lo hice. Y cuando te das cuenta de que realmente era un concepto que la longevidad y el envejecimiento no estaba clasificado para nada, o sea, se quería apartar, ahí dije, aquí vengo yo y yo demuestro que se puede hacer un montón de cosas. Y lo hiciste. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues ¿cómo empieza ese proceso y qué es ahora el método Hoffman? Fenomenal, pues mira, el proceso inicia de la nada, como exactamente lo has dicho tú. Yo tenía un concepto, una idea, me pongo a investigar el cerebro, me pongo a crear qué es lo que le pasa al cerebro de los 40 a los 100, a medida que pasan los años, independientemente de cómo estés, desarrollo el método Hoffman y claro, yo tengo mi método, empiezo con mis pacientes a trabajar, veo que mejoran, pero claro, yo tenía un número limitado de pacientes y digo, ¿cómo doy el siguiente salto? Tenía mucha experiencia en residencias porque había trabajado en residencias, había visto que no era lo que yo quería y digo, ¿de qué manera puedo demostrar que la gente pueda tener un sitio de rehabilitación, que pueda vivir en su casa? El concepto de centro de día era un aparcadero, era una guardería, la gente pensaba así, pero yo dije, yo voy a crear algo distinto. 880 sucursales bancarias, querida. Toc, toc. Toc, toc, por toda España. Las tocaste una a una. Y las tengo enlistadas. ¿Ah, sí? Todavía hoy tengo mi cuadernito. Me encanta. ¿Veis? Todo es posible. Todo. Y no tenía nada. Y dije, yo quiero esto. Y fíjate, me acuerdo que ya cuando la última que fui, que además fue muy gracioso, porque era una sucursal que recién había abierto, y era un barrio en el centro de Madrid, y como recién había abierto y tenía obra social, yo entro y digo, mira, tú acabas de abrir y no tienes clientes. Y me dice la directora, pues no. Y yo quiero montar esto, que además es obra social. Y me dice, ¿pero qué quieres hacer? Voy a montar una red de centros. Pero si no tienes nada, digo, sí, ¿me vas a ayudar tú? La liaste. Y la lié. Y así me ayuda, así empecé. Bueno, pues hay que reconocerlo y encima cuando... Sí, yo le doy, vamos, unas gracias todavía a día de hoy, que tengo buena relación con ellos. No, todavía. es que cuando además es una entidad bancaria la que ayuda al inicio, y no es habitual, No, pues que hay que reconocerles también ese mérito cuando han creído, cuando han creído en nosotros. Porque además te iba a preguntar, ¿quién creyó en ti al principio? ¿Quién te apoyó pues en mira, esos inicios? Eso fue muy complejo, porque tanto relaciones personales como
profesionales, la gente no cree que vayas a conseguir algo. Estamos hablando de mayores que no estaba bien visto, la economía estaba bollante en ese momento, estamos hablando de 2003-2004, entonces nadie quería invertir en esto porque no lo veía sexy ni atractivo, ¿no? Entonces ahí tuve una de las personas más importantes de mi vida, que fue mi madre. Con la experiencia que tiene de empresa, lo primero me dijo que si estaba, vamos, que yo estaba muy bien con mis pacientes y mis métodos y que para qué me iba a poner a emprender. Y cuando me vio tan apasionada y tan, sobre todo con tanta certeza de lo necesito intentar, mamá, le dije, ¿no? Entonces me miró y me dijo, mira, te puedes equivocar. Si tú eres consciente que esto te puede salir mal, adelante, inténtalo. Y así fue. Bueno, qué bien, mamá, quiero ser artista y adelante. Ese empujoncito a mí me hizo mucho, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, en todo ese proceso surgen, evidentemente, Vitalia, el grupo Vitalia, las residencias y los centros de día Vitalia, que ahora mismo, además, estáis creciendo por toda España, estáis abriendo centros, estáis franquiciando. Cuéntame. Sí, el grupo Vitalia es un grupo de centros de día. La parte residencial es otra cosa, pero los centros de día, que es lo que justamente yo dirijo y fundé, es un concepto de complemento, ¿vale? Es decir, la gente vive en su casa, va a un sitio, tiene rehabilitación, especialización y lo que yo quiero es que puedan seguir con su vida natural en casa y en el centro de día. Decidí franquiciar. Cuando empecé a ver, demostré que el modelo funcionaba, que la metodología Hoffman era un diferencial, porque eso es lo que yo quería primero, ¿no? Mi primer bebé, que fue el que abrí en 2004, que hoy en día sigue abierto, que es una satisfacción, y todavía tengo usuarios, tengo mayores desde el primer día que yo lo dirigía. O sea, que 17 años más tarde puedas seguir teniendo gente con la que tú misma trabajabas es una maravilla. Ahí en ese momento dije, yo no tengo la capacidad inversora, me hubiera encantado para abrir una red yo sola de centros de día en España, pero conocía la franquicia. Claro, tengo la suerte de tener familia americana y familia de fuera, y claro, la gente me decía, ¿cómo que una franquicia de centros de día? ¿Pero cómo vas a franquiciar mayores? Si esto no son hamburguesas ni faldas. Y yo, bueno, pero es que, a ver, esto es transmisión de un know-how y de una marca. Totalmente. Punto. Y eso la gente tampoco lo veía. Yo dije, lo voy a intentar, porque si hay gente como yo que quiere invertir en esto, que lo quiere desarrollar, pero no sabe cómo, yo ya me he equivocado mucho. Yo ya sé lo que no se tiene que hacer y sí sé lo que se tiene que hacer para que eso sea pues mucho más rápido, más eficiente y mejor. Y así lo hice. Entonces así empezamos a desarrollar por todas partes. Con lo cual, si tenías poco, ahora te conviertes en franquiciadora. Sí. Pero es que además tenemos una historia muy paralela, porque yo también fui de las primeras a finales de los 90 que decidió franquiciar unos servicios financieros cuando nadie hablaba de franquicias. O sea, que sé lo que es de repente, pues, oye, no, ahora voy a convertirme en franquiciadora. Venga, ¿cómo? Vale. ¿Cómo? Sí, y aprendes muchísimo, porque es lo que, fíjate, si tú lo has vivido como yo, lo sabes muy bien, la rigurosidad que eso te implica, ¿no? Entonces yo que soy súper organizada, protocolizado todo, los programas, los protocolos, no solo la parte científico-terapéutica del método, sino la parte de gestión y la eficiencia operativa. Entonces eso me permitió realmente darme cuenta que podía trasladar un know-how, ¿no? Y luego di el siguiente salto. Me di cuenta de que hay gente que quería Vitalia, centros de día, como quería franquicias, y luego gente que ya tenía otros centros, o tenía hospitales, o tenía residencias y lo quería licenciar. Claro. Y entonces ahí hice la licencia del método Hoffman. Entonces eso vas aprendiendo con los años, claro. Entonces, a día de hoy, ¿cuántos centros tenéis? ¿Y en qué fase estáis en cuanto a las franquicias? Sí, pues mira, es muy bonito contártelo, porque gracias a la franquicia y al licenciamiento te puedo decir que hemos estado en países tan apasionantes como Australia, como India, como Malasia, o sea, Latinoamérica, México, Brasil, Chile. O sea, que tú sepas que el método Hoffman está no solo en tu país, porque es verdad que en España estamos en muchísimos puntos y hemos llegado a muchos puntos del país, sino que te has podido ir fuera, es muy impactante, ¿no? Y ahora estamos con una etapa mucho de formación, porque la metodología está viva, claro. En eso es mi mundo. ¿Qué es lo que yo hago? Estar innovando constantemente. La robótica, la realidad virtual, de qué manera puedes seguir mejorando ese entrenamiento, esa estimulación cognitiva, y eso es lo que hago constantemente, pero también permito que nuestros centros también sean innovadores, o sea, porque tú vas trasladando know-how, vas formando y certificando a la gente, así que feliz, la verdad. Bueno, la verdad que es alucinante, sobre todo es alucinante ver cómo le brillan los ojos. Espero que la cámara lo pueda percibir, porque, tener empresarios que todavía después de tantos años lo viven con esa pasión es maravilloso. Bueno, además, el modelo de negocio que creas es tan diferente y tan brutal que la Universidad de Harvard lo toma como compañía, como ejemplo de emprendimiento. A ver, cuéntanos esto. Mira, eso fue espectacular. Regina Herzlinger es una catedrática de emprendimiento que es
vamos, una gurú en Harvard y lleva un programa que se llama Innovation in Healthcare, innovación en salud. Entonces ella se pensaba que en España no había emprendedores. Estamos hablando del 2009. Me ve en una conferencia, me ve en una ponencia, hice un TED Talk, o sea, una charla TED, y entonces ahí dice, bueno, pero ¿y esta chica dónde ha salido? Y está hablando de mayores, está hablando de salud, y me propone hacer un caso. Y me dice, mira, vas a ser la primera empresa española del sector sociosanitario que tiene un caso en Harvard. Me dice, bueno, ¿hay alguna otra como el Bulli y Mercadona? Y yo, ¿cómo? O sea, yo estaba, digo, pero si yo soy una pipiola, esto no es nada. Y desde entonces me decía, no, y tienes que venir todos los años a dar clase. Y desde el 2010 llevo todos los años, estos 2 últimos por el tema del coronavirus, lo he hecho online, yendo con la Business School y la Medical School. Pero espérate, que es que Regina ha sido la asesora sanitaria de Obama en el Obamacare. Wow. Entonces, claro, cuando empieza a hablar de mí el método Hoffman en Estados Unidos y me planta con todos en sus libros, yo estaba como... Así que muy impactante, pero muy emocionante a la par, ¿no? La verdad es que sí. Bueno, ¿cómo te las apañas en tu día a día para llevar todo? Porque al final eso también es algo que necesitamos saber, porque escribes libros, das conferencias, das clases, el método Hoffman, las residencias, las franquicias. ¿Cómo te apañas, Catalina? A ver, ese secreto sí me lo tienes que contar. Totalmente. Además es que me dicen, y ahora lanzas en neurofitness, hablas de prevención, el ¿pero neurofitness, qué estás hablando? Ahora nos lo cuentas también. Mira, ¿cómo me organizo? Yo creo que es eficiencia. Es decir, yo tengo mis tramos. Hay momentos que son para mí. Es decir, mi ejercicio, mi lectura, mi escribir, mi música, cosas que me encantan. Y luego también lo que hago es evitar múltiples distracciones. Y ahora más que estamos en el mundo online. Estamos en un ordenador, nos entran 80.000 WhatsApps, mensajes, llamadas. Pues yo me pongo mis horas. Aquí estoy respondiendo mails, aquí me dedico a dar formación, aquí doy clases. Y oye, ya sí me cunde mucho el día, la verdad. Sí. Trabajo mucho también, es verdad. Sí, se trabaja mucho, pero de manera ordenada. Sí. Yo soy también muy partidaria de, pues eso, esta es la hora en la que se contestan correos, esta es la hora en la que se contestan llamadas, esta es la hora de reuniones, esta es la hora de meditación y esta es la hora de pasear a mi perra. Totalmente, total. Además son sagradas, ¿eh? Son sagradas. Ya se habla de una cosa muy importante que es meditar, que para el cerebro es mano de santo. Yo te lo digo también, que lo hago muchísimo. Sí, para mí es clave y a mí me cambió la vida. Total. Además es que es científicamente probado, ¿eh? Que meditar ayuda mucho. Bueno, a ver, tenemos que irnos a nuestro test, que a ver si te atreves, seguro que sí, venga, vamos, venga. Se ha ido a Japón a buscar, no se va a atrever aquí con nuestro test, pero cuéntanos en este momento los próximos pasos de Catalina y hacia dónde vas ahora. Pues mira, estoy muy contenta porque estoy metiendo todo el mundo online. Una de las cosas que me ha enseñado mucho esta pandemia, cuando nos cerraron de un día para otro, o sea, tú imagínate un 14 de marzo que nos dicen a todos los centros de día, oye, ¿ya no vais mañana? O sea, os tenéis que quedar en vuestras casas, las familias llamándonos diciendo, ¿cómo? ¿Pero cómo le voy a atender? La persona diciendo, pero si yo vivo solo, bueno, fue un dramón, ¿no? Entonces, me acuerdo ese viernes de encerrarme el fin de semana con el equipo y decir, vamos a ver, ¿cómo podemos hacer que el lunes a las 9 de la mañana todo el mundo en sus casas, me da igual, tengan todas las terapias que hacen normalmente físicamente? Y ahí fue un retazo. Y entonces lo hicimos de una manera muy casera, con tablets, y todos los equipos sociosanitarios, pues ahí ves al fisio, al neuropsicólogo, haciendo todos FaceTime, Zoom, y así lo hicimos. Y nos dimos cuenta que podíamos llegar a mucha gente y que mucha gente necesitaba esa compañía, y eso es lo que estoy trabajando ahora, toda la parte de la teleterapia, para que cualquier persona en cualquier lugar pueda tener el método Hoffman en su casa y venir al centro de día en compaginación, lo que mejor le venga. Oh, pues suena súper bien, Sí. y aquí quiero además que nos lo sigas contando. Vamos a nuestro test. Venga. El test se llama El jefe también es humano. Y tanto, ¿eh? Y tanto. Antes que jefa, ¿fuiste becaria? Por supuesto. Y tanto que lo fui, además de las de arremangarme, me acuerdo en las resis, cambiando pañales, haciendo de todo yo, absolutamente, sí, sí. Pues claro que sí. ¿Hay algún jefe al que hubieras querido tirar por la ventana? Pues sí, te lo voy a reconocer. Sobre todo los que me decían que hay, déjalos que total se van a morir. Y yo, ¿cómo que se van a morir? Y me lo decían así. Y ahora lo tengo ahí grabado. Vale, pues eso los tiramos a todos por la ventana. ¿Y alguno que te hubieras llevado de cañas? Ay, totalmente. Ay, Sí, totalmente. ¿no? Me acuerdo de alguna que además te dices, es que no puede ser mi jefa, esto no puede ser un jefe. Y yo decía, no es normal. Total. Me están diciendo que nos quedamos sin tiempo. La última, Venga, los la jefes última. también lloran, ¿verdad? Muchísimo. A día de hoy también, ¿eh? A día de hoy todas seguimos horas. llorando. Sí. Catalina Hoffman, un placer. Nos Igual. hemos quedado sin nada de tiempo ya. Hasta aquí, muchas gracias. Gracias Hasta a ti. aquí nuestro Negocios de Carne y Hueso de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y te hayamos dado un montón de ideas para tu proyecto, tu negocio o tu empresa. Te espero en nuestro siguiente programa con más historias de emprendedores y empresarios de carne y hueso. No nos faltes.